Que ayer abordamos tiene que ver con el caso de la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Lilia Limoine, que habló de un proyecto para renunciar a la paternidad. Ponemos brevemente lo que decía la Tienen candidata a el diputada. privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener a una criatura quizás porque le dijeron, sí, sí, acaba de lo que tomo la pastilla? No, o le pinchan un porro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo en el medio de la calentura, ¿viste? Ah, papito, dale. Mi abuela me lo mataba. Entonces, era enfermera. El proyecto es renuncia a notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Bien, hasta ahí es parte del audio, ¿no? De esta candidata a diputada por el sector libertario. No, yo no me quiero meter en la parte política, pero sí me hizo mucho ruido si constitucionalmente, si legalmente se puede llegar a tomar una determinación de estas características, cómo la ley actúa hoy actualmente con esto. Por eso está la doctora Marianela López, jueza de familia, en línea para hablar del tema. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Gracias, doctora, por atendernos y darnos estos minutitos para hablar. Yo saco de lado todo lo que es la cuestión política, sino hablo de la actividad que usted desarrolla habitualmente. ¿Se puede proceder de esta manera? ¿Constitucionalmente existe esa posibilidad? Es interesante su pregunta desde lo constitucional, porque en realidad nuestra Constitución Nacional prevé y incorpora en el artículo 75, en el inciso 22, todo el bloque de tratados y convenciones internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los tratados que son de otros países y que hemos suscrito tienen jerarquía constitucional. Por ejemplo, tenemos la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, donde específicamente prevé el derecho de todo niño, niña y adolescente a conocer sus orígenes, es decir, a su identidad. Y lo que hace la responsabilidad parental, que son todos aquellos derechos y deberes que los padres y madres tienen respecto de sus hijos, no se renuncia. Estos derechos y deberes que tenemos respecto a nuestros hijos se pueden suspender, se pueden privar por una sentencia, se puede delegar a una familia y terminan cuando cumplen 18 años. Pero acá estamos hablando de la identidad de todo derecho, de toda persona, que es un derecho humano y que está contemplado constitucionalmente por estos tratados. Claro, para en este caso ser aprobado tendría que en este caso y pasar por el Congreso. Sí, debería pasar por el Congreso y ahí tenemos en nuestra Constitución garantizado todos estos derechos humanos de todas las personas, de todos los seres humanos que habitamos. En la Argentina tenemos derechos humanos que son inviolables y nos corresponden por supuesto. Por ser personas. Acaba de decir lo más importante, que son derechos humanos. Así es. Así es. Doctora, ¿habitualmente ha habido alguna vez algún planteo de estas características de algún padre en su juzgado? Decir, bueno, si hay una ley para abortar una criatura, yo quiero no hacerme cargo de este niño, que yo no lo busqué o que de alguna manera no quiero hacerme responsable. No, a la inversa. Tenemos acá las demandas que tienen las mamás iniciando, o las mismas personas iniciando acción de filiación contra los papás que no los han reconocido, ya sea porque no sabían que tenían un hijo o porque se niegan a reconocerlo. Lo que se reclama es la filiación, la identidad, claro, reconocido por quien es nuestro progenitor. Exacto. Cuando escuchó la idea del proyecto, ¿qué le pasó, doctora? Digamos, ¿cuál es la sensación? En realidad, cuando uno escucha una serie de proyectos, lo primero que uno se le viene a la mente son todas estas normativas, todas estas leyes que nos rigen como ciudadanos argentinos, a todos los que habitamos este pueblo, todas nuestras garantías constitucionales como seres humanos. Entonces, lo primero que uno se le viene a la mente es un repaso de todas estas leyes, tratados internacionales, normas con jerarquía constitucional, convenciones de los derechos del niño, convenciones de las personas con discapacidad, la vejez. Es nuestro país en cuanto a la protección de los derechos humanos de todos aquellos que somos personas, independientemente de nuestras condiciones, calidades y gustos. Como personas tenemos reconocidos en tratados internacionales para que no puedan ser modificados por ninguna ley. Por eso se contempla en la Constitución Nacional, dándole jerarquía constitucional a estos tratados internacionales. ¿Desde qué momento comienzan a regir esos derechos humanos? Le pregunto esto porque en parte del desarrollo de su
alocución, esta candidata dijo en un momento que le daría 15 días a ese padre para poder expresarse su negativa de poder hacerse cargo de esa persona. ¿Desde cuándo ustedes interpretan que hay ya una persona en el medio, digo, una criatura que ya tiene derechos? Derechos humanos son inherentes a toda la persona por el hecho de existir durante toda la vida. Es así, siempre. Desde que existimos tenemos derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. Desde la concepción, por eso se lo preguntaba, desde la concepción inmediatamente ya... Lo que pasa es que ahí usted va a tener distintas posiciones. Claro. Va a tener las distintas posiciones, Claro. desde la concepción o no concepción. Ella lo que apuntaba es un proyecto que no he leído, que Sí. al Congreso todas las discusiones que se darán respecto al mismo. Pero los derechos humanos nos corresponden Claro. a todos por el solo hecho de ser humanos. Por eso yo le preguntaba, ¿ese derecho humano, doctora, es desde la concepción? Depende de la posición en que cada uno se coloque. Claro. En un ¿Para país. usted es desde la concepción? En realidad yo por mi calidad de ser juez siempre hay opiniones que Claro. debo evitar emitir por el problema de Sí, que todos sí, los la entiendo, casos que la lleguen a entiendo. resolver. Entonces a mí en ese caso siempre La uno entiendo. se va pegando las leyes, pero en realidad cada uno puede tener su posición. Sí, 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 su criterio sobre el tema, ¿no? Sí. No, su criterio, pero como para evitar que en algún momento llegue algún caso que yo deba emitir, mi Obvio, opinión, siempre obvio. hay opiniones que debo evitar decir para después no tener que Sí, sí, la entiendo. Yo la he metido en un problema porque en realidad... No, pero me parece que era bueno preguntárselo porque me quedaba esa duda, porque entraba ese juego que también en el planteo estaba, ¿no? Si ya se puede abortar una persona según lo que ella entiende, porque se aprobó por ley, ¿por qué no se puede avanzar sobre un proyecto de estas características, no? son discusiones filosóficas Sí. muy interesantes que quizás deberíamos tener una hora de programa. Sí, totalmente. Conversarlo. ¿Por qué? Porque es interesante. Porque cuando hablamos de la responsabilidad parental, del derecho a ser padre, de las renuncias, tenemos, como recién decíamos, son una serie de derechos que no son renunciables. Yo no puedo renunciar a dar, por ejemplo, alimentos a mi hijo. Claro. No, porque es una cuestión de orden público. Obvio. Uno sí puede renunciar a recibir alimentos, o sí puede, y suele suceder, que es interesante en muchos casos de adultos que inician acciones de filiación, pero simplemente para ser reconocidos o tener su identidad y no reclaman ni alimentos ni daños ni perjuicios. Simplemente al hecho de saber quiénes son su padre Claro. biológico. O tenemos la filiación estática y dinámica. La estática es solamente biologista y la dinámica es aquella que depende de quién nos cría o no, y el reclamo a poder demandar la filiación, es decir, a quién es nuestro papá, también es imprescriptible, es de por vida respecto de la persona en cuanto a su esencia humana. Ujú. ¿Se tiene algún número, doctora, estadística de cómo se da esa situación en la que usted acaba de contarnos, de cuántos buscan esa identidad y aquellos que buscan también no renunciar de ninguna manera a esa paternidad y de asistir a esa persona? Y tenemos, en realidad, los juzgados de familia se dedican a afiliación. Los reclamos que vienen, y quizás un 30% de las causas que tenemos son demandas. ¿Son demandas? No lo escuchamos. ¿Demanda de qué? Demandas de filiación. De filiación. Haciendo la acción de filiación. Demandando a los supuestos papás para que sean reconocidos. Por supuesto hay pruebas de ADN, Sí. hay pruebas testimoniales. Después hay papás que sus hijos fueron inscritos o reconocidos por otras personas. Entonces en esos casos esos papás impugnan esa paternidad y emplazan a esa persona para determinar la filiación, para que digan que es su hijo, en un término claro. Entonces, así como tenemos acciones de filiación, Claro. también tenemos de impugnación. Es muy interesante el tema de Sí. la filiación y los derechos que le corresponde a una Y persona de demandar su filiación. Es muy interesante. ¿Y de manutención? Digo, Y de manutención quizás hoy es lo que más lidera respecto del reclamo de alimentos, ya sea porque no cumplen con los alimentos acordados o establecidos o porque se solicitan aumentos o disminuciones. ujú. ¿Y en qué porcentaje hay ahí? La mayor carencia, quizás diríamos que un 70%. Un 70% que no cumple.
No, de reclamo, porque uno De puede reclamo. cumplir y puede solicitar la de una de las partes que se aumenten los alimentos, que Claro. se disminuyan los alimentos, ya sea que cumple, no cumple, o han variado las circunstancias fácticas Claro. de la familia, ya sea puede ser que quien pagaba Económicas. alimentos fue despedido, Exacto, entonces económicas. se redujo, o quizás era una persona que no estaba en relación de dependencia e ingresa a trabajar en relación de dependencia. Todo eso va modificando el concepto de los alimentos. ¿Le puedo hacer una pregunta de los oyentes? Porque hay oyentes que en estos casos están haciendo preguntas. A ver. ¿Cuánto es, dice Patricia del Departamento de Santa Lucía, dice, ¿cuánto es lo que tiene que depositar un padre por alimentos, por ley? Por ley. No hay un monto determinado por ley. Lo que hay es, en el caso concreto, cuál es la situación del que tiene que pagar alimentos, cuál es su situación económica, cuál es la realidad económica y cuáles son las necesidades y la realidad económica de los niños, las niñas y adolescentes y la madre, que son quienes en algunos casos viven los chicos. Entonces se toma en cuenta esas circunstancias, si tienen vivienda o no, si van a la primaria o a la secundaria, si están cursando estudios universitarios, si la mamá tiene un trabajo, ¿no? Cuánto tiempo dedica al cuidado la mamá de los chicos, que también eso se tiene en cuenta al momento de fijar alimentos, porque los cuidados personales que una mamá tiene de los chicos también se debe de contemplar al momento de fijar los alimentos. Bien. Acá hay otro oyente que dice, aparte, es técnicamente imposible cómo probar que el hombre no quiso y la mujer lo hizo unilateralmente, además de violar todos los derechos humanos, dice este oyente. Es una opinión más que una... Totalmente de acuerdo, coincido totalmente. Una opinión muy acertada. Muy bien. Mire, tengo un montón de preguntas que están, en este caso, vamos a aprovechar un segundito, si usted tiene un tiempito, cortito, yo sé que está en plena actividad. Una pregunta... jornada laboral. Sí, una pregunta más, nada más, que tiene que ver con un oyente, dice, Gustavo, hasta los 18 años se da la asistencia de alimentos o hasta los 21, pregunta. Es muy interesante esa pregunta. En realidad los estudios continúan. Si bien la asistencia los tienen hasta los 18 años, se extiende hasta los 21 y hasta los 25 si están cursando estudios universitarios o un oficio que no les permite tener un ingreso para poder mantenerse. Porque en realidad, ¿cuál es la filosofía que se aplica, cuál es la técnica o por qué? Eso sí tiene una razón de ser. Si uno vive con su esposo o con su esposa y a un hijo que vive con uno mismo se lo paga los estudios, claro, se lo dé vivienda hasta que se reciben, ¿por qué están con padres separados o que no conviven? Totalmente. Van a ser castigados o perjudicados injustamente. La última le hago porque me lo piden, por favor. Si el padre no cumple con la cuota alimentaria y se la ha notificado en varias oportunidades, ¿cómo hago para que cumpla? Pregunta este oyente. Hay varias medidas para obligar y para compeler. Hay medidas dentro de la ley y taxativas y otras para compeler al cumplimiento. Por ejemplo, un padre que no cumple, si tiene sueldo, se le embarga el sueldo. Si tiene bienes, se le pueden embargar la casa, el auto. Si tiene bienes en su casa, se le embargan los bienes de la casa. Se puede iniciar alimentos contra los abuelos. A esa persona se la puede inhibir para realizar cualquier tipo de actividad comercial o vender inmuebles o bienes muebles. También se le pueden aplicar otras medidas. Bueno, en el registro del automotor, por supuesto, en el medicar, por supuesto, se le inscribe como moroso, se le puede el carnet de conducir, también suspender esa licencia. Hay varias medidas para compeler al cumplimiento. Doctora, muchas gracias por su tiempo y discúlpenos el atrevimiento de haberle preguntado. Nos estaban consultando los oyentes. A los hijos, alimentos, cuidados, sí, titulación, es la vida de cada uno de nosotros. Exactamente. Eso es tan humano, tan sensible y despierta tanto interés porque es a lo diario que nos toca a todos. Le agradezco, muchas gracias a usted. Le agradezco lo didáctica que ha sido, doctora, muy amable. Gracias. Hasta luego. La doctora Marianela López, jueza de familia de la provincia. Presenta el flash de noticias sanjuanhoy.com.